Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y después vamos a ir a otras porciones. Y si lo puede abrir, por favor, en el capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer parte del mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso. Y cuando usted le encuentra, si es bien amable de responder con un amén. Y también, si es bien amable, si se puede poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si no, puede permanecer sentado. Amén. ¿Lo tienen? Sí, gloria a Dios. Vamos a leer entonces del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nos dice entonces así la palabra del Señor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos infinitamente gracias por este grato momento que usted nos permite compartir aquí entre mis hermanos, permitirnos adorar su santo nombre, y ahora nos permite, Señor, meditar en su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos llene de su sabiduría, que usted prepare nuestros corazones, Padre, al escuchar su palabra, que la podamos atesorar. Padre Dios mío, me presento como un vaso sencillo, Dios mío, llenos de imperfecciones. Pero en este momento te pido que seas tú tomando dominio de mi mente, de mi corazón, y toda palabra que pueda salir de mi boca sea dirigida por el Espíritu Santo. Porque de esa forma, Dios mío, sé que va a bendecir a mis hermanos. Padre, me pongo en tus manos, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí en este día. Que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Padre. Nos exhorte, nos anime, nos guíe. En este momento, Dios mío, disponemos nuestros corazones. Y este momento te pertenece a ti, Padre, para que tú nos hables a través de tu santa palabra. Pedimos que tú quites toda distracción, que nuestra atención esté en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, y la honra y la gloria sean para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos. Amén. Ya el viernes habíamos dado la bienvenida a nuestro hermano Fontecha. Nuevamente le damos la bienvenida. Muchos hermanitos hace un tiempito no los veíamos. Estamos contentos de que estén con nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué voy a esta porción de la palabra? Yo me identifico bastante, lo he dicho en otras ocasiones, me identifico con la carta a Éfeso. Pero hay una parte en la cual me quiero enfocar hoy, y es acerca de la exhortación que se le da a la iglesia, ¿verdad? Se le da una exhortación a esta iglesia, y es que ha dejado su primer amor. Yo meditaba en eso, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Y quiero que hoy día meditemos en eso. Y tiene mucha conexión, creo yo, con el fruto del Espíritu, que hemos estado analizando y de cierto el viernes estuvo muy bonito, muchos hermanos participaron y nos gozamos en el estudio bíblico, cada hermano analizaba una manifestación del fruto y llegamos a la conclusión que la base del fruto en sí es el amor. Comienza con el amor.
Así que queremos desarrollar eso, el fruto del Espíritu. En eso hemos estado enfocados últimamente. Y ahí va incluido la gracia. ¿Te acuerdas que pasamos a través de la carta de los Gálatas? ¿Por qué la gracia y el fruto? Porque hoy en día nos enfocamos más en el fruto que un sinfín de reglas. Eso es lo que importa en sí, que los corazones sean transformados. Amén. Y comienza con el amor. Ahora, en esta carta, como dije, podemos ver algunas cosas muy interesantes. Y como lo dije, lo que quiero enfocarme es que podemos ver que una iglesia puede perder el primer amor. Eso es lo que está aquí denotando. Y vamos a meditar en eso y, como dije, vamos a ver los impactos de eso. Quiero comenzar resaltando las buenas características de Éfeso. Amén. ¿Qué nos dice acerca de Éfeso la palabra del Señor? Da las siguientes características. Dice arduo trabajo y paciencia. Paciencia hace parte del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Esta iglesia es una iglesia que trabajaba arduamente y tenía paciencia. Y lo menciona 2 veces. Arduo trabajo, paciencia. También denota que no soportaba a los malos, a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Tenía discernimiento, en otras palabras. Reconocía a los falsos maestros, a los falsos profetas. Esa característica tenía esa iglesia. Otra característica dice que tenía sufrimiento, en el verso 3, has sufrido y has tenido paciencia. También dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Quiero decir algo, cuando dice aquí por amor de mi nombre, en las traducciones inglesas no dice amor de mi nombre, dice for my name's sake. En otras palabras, por causa de mi nombre. Amén. Fui al griego y según lo que pude entender, no sale la palabra amor, sino es por la causa de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque luego le dice, has caído de tu primer amor. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando dice por amor a mi nombre, en sí es por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo has sufrido y no has desmayado. Entonces era una iglesia que tenía discernimiento, tenía celo, podía discernir los falsos profetas, sufría, soportaba, no desmayaba. Esas buenas características tenían. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el verso 4, pero tengo contra ti algo. Aún teniendo esas buenas características, le faltaba algo primordial. Por eso es que le dice, pero, en el verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, el amor se había enfriado. El amor se había enfriado. Y la palabra testifica que eso iba a ocurrir en los días postreros. ¿Cierto? Lo dice en Mateo 24, 11 y 12, se lo quiero leer. Recuerde qué característica le está dando a la iglesia, que reconoce a los falsos maestros, ¿cierto? Guarde eso en mente. En Mateo 24, 11 y 12 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa era una característica, ¿cierta? ¿Se acuerda? De la iglesia de Éfeso. Bien, aquí nos está diciendo en Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que muchos profetas se iban a levantar y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé si usted puede ver la conexión. Al parecer, una de las razones por las cuales el amor genuino se había enfriado es a causa de los falsos profetas. No sé si lo puede ver. Ahora, quiero indagar, yo indagué aquí, cuando dice que el amor se ha enfriado, es el amor ágape. Y según el diccionario, un diccionario inglés bíblico, le da la siguiente definición, brotherly love, amor de hermano.
goodwill, love, benevolence, benevolencia, buena voluntad, amor, y también fiestas de amor, se dice. Lo interesante es que esa misma palabra, ágape, es la cual encontramos en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor. Se lo voy a leer, 1 de Juan 4:7 y 4:8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el mismo amor del cual se dice en que el amor se enfriará, es el amor ágape. Y es el mismo amor, es la misma palabra griega que se usa en Apocalipsis, donde dice, has perdido tu primer amor. Bien, ¿van conmigo? Gloria a Dios, amén. También esa palabra ágape viene de agapao. Es la misma palabra. De agapao es más el verbo amar, y el otro es más como el amor. No sé si me puedo explicar. Está el verbo y está la otra palabra que no es tanto el verbo, sino el hecho, el amor en sí. Pero es la misma palabra. Ágape viene de agapao. Y agapao se usa en Mateo 22, 37 en adelante, se lo leo, es cuando el Señor Jesucristo da los dos grandes mandamientos. Nos dice entonces en Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es el mismo amor ágape o el amor agapao, que es solo un derivado de la misma palabra. Amén. Entonces, detengámonos un poco y hagamos un análisis, sabiendo todo esto. La palabra de Dios en Apocalipsis está diciendo que la iglesia de Éfeso trabajaba fuerte por la causa de Cristo. Eran buenos en discernir la apostasía, pero el amor ágape se había enfriado. Hemos visto que la palabra menciona una causa por la cual el amor ágape se podía enfriar, y es la apostasía. Los falsos maestros, los falsos profetas. La apostasía hace que la gente pierda el amor genuino hacia Dios. ¿Por qué? Porque no están siendo instruidos en la verdad de la palabra. Se ama más al dinero, se ama más la vanagloria, el poder y el amor a sí mismo. Eso es lo que trae la falsa doctrina, no hacia Dios. Cuando las cosas van mal, ya no aman a Dios, porque no están siendo instruidos en el amor ágape, en la palabra. Por eso la gente ya no ama a Dios. También hace que dé mal testimonio. Y como hay mal testimonio, ya no hay amor a Dios. No quieren, para ser cristiano, ser como esto. Mira esto, se pierde el amor. Bien. Pero eso es la gente de afuera por una parte, pero aquí está hablando, en Apocalipsis, le está hablando a la iglesia. ¿Me doy a entender? Está hablando a la gente dentro de la iglesia. Por lo tanto, sígame el hilo. Por lo tanto, podemos decir que la apostasía puede hacer que nos lleve a perder el amor hacia nuestros hermanos. Y esto lo he abordado un poco. Y nos puede llevar a que veamos que todos son apóstatas. Quiero decir algo, parte del mensaje va a ser para gente que ya lleva tiempo en el Evangelio, y parte del mensaje va a ser para gente que lleva poco tiempo en el Evangelio. Ambos van a ser edificados. Solo sígame el hilo. Amén. La apostasía puede hacer que nos lleve a que todos son apóstatas y el amor se está perdiendo. Por eso digo que me identifico con eso, porque ¿cuál es nuestro lema? Defendiendo la sana doctrina, ¿cierto? Yo he sentido un llamado personal en mi corazón de defender la palabra de Dios, así como la iglesia de Éfeso, que dice:
no soportas a los malos. Pero me di cuenta que hay un peligro. Cuando nosotros nos vamos a un extremo, podemos caer en lo que la iglesia de Éfeso cayó, que perdió su primer amor. Se lo digo, debemos de tener cuidado. Es más, les comparto que hasta Dios me ha ministrado de cambiar el lema de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora se usa mal. Se usa como un escudo de guerra dentro de la misma iglesia. No sé si me doy a entender. Debemos de analizar lo que está pasando aquí. Yo me decía, ¿por qué dice que ha perdido su primer amor si ha trabajado tanto? Si hace tantas cosas. ¿Sabe? Podemos tener una teología correcta. Podemos tener muchas obras. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Podemos tener mucho conocimiento de teología correcta y muchas obras y mucho sufrimiento, pero no tener amor. Y resulta que somos címbalo que retiñe, metal que suena. Debemos de tener cuidado cuando la falsa doctrina nos empuja a un extremo, se lo digo. Es importante entender esto. Es muy importante. ¿Qué otro amor puede estar hablando aquí? Si sirve a Cristo o no. Yo me comencé a preguntar, ¿por qué le está diciendo a esta iglesia, has perdido tu primer amor? Puede ser que esta iglesia, todo lo que hacía, ya no lo hacía en el enfoque correcto, tipo fariseo, donde bajo el celo de Dios no tenían amor. Por ser tan celosos para con las cosas de Dios a un extremo, no tenían amor. Tipo Pablo al inicio, era tan celoso, él mismo lo reconoce. Celoso más que él, no había. Y su celo lo empujó a perseguir la iglesia y matar a los cristianos. Es como, voy a tratar de explicarlo correctamente. ¿Sabe? Cuando la gente a veces se encela bastante y está cegado por el celo, es capaz de hacer cosas no correctas, ¿cierto? Son capaces de hacer cosas, ven todo mal. Y a veces podemos tener ese tipo de celo en la iglesia, donde vemos todo mal. Es un celo dañino. Cristo tenía un celo correcto para las cosas de Dios, balanceado. ¿Cuál es el último fruto o la última manifestación del fruto? El hermano Luis lo explicó tan bien el viernes, templanza. ¿Cierto? La templanza, donde soy capaz de poner las cosas en una balanza y hacerlos correctamente y así ser guiado por la voluntad de Dios, templado. Cuando tengo la templanza puedo ejercer el celo de Dios correctamente. Amén. Sé dominar mi espíritu, sé cuándo hacerlo, sé cuando alguien necesita misericordia. Eso me ha estado ministrando bastante en este último tiempo, sobre el amor. Como dije, ¿qué perdió la iglesia de Éfeso? Tal vez ya no hacían las cosas con el amor correcto, sino con un amor celoso dañino. Y tal vez habían perdido el amor al prójimo a causa de la apostasía. Cuando yo leo la palabra se interpreta por ella misma. Por eso los llevé a los versículos que los llevé. Cuando le dice el Señor a la iglesia, has perdido tu primer amor, y usted analice lo que la Biblia dice acerca del amor, usted puede hacer bien esa conexión. Además que le está diciendo, no soportas a los malos. Y en otra parte dice que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado los falsos profetas, el amor se ha enfriado. Ahí está la conexión. Hay una conexión que yo veo ahí. Mira, a mí lo que me ministraba bastante es
Esta iglesia tenía buena teología, tan buena que discernían. Les quiero compartir algo muy interesante. Hay un hermano predicador, no voy a mencionar su nombre, no es necesario, que es bien celoso de las cosas de Dios. Yo he sido edificado por él, su mensaje. Y él todavía, es bien duro, bien duro. Tristemente este predicador cayó en un pecado bien fuerte. Y la gente le cayó encima. Y yo me di cuenta de algo, que cuando uno es duro en cuanto a la apostasía, debe de tener en mente algo siempre: el amor. Comencé a analizar a este hombre que respeto aún, pero pude aprender algo de su caída, pude aprender algo de cómo es este personaje, este predicador bien conocido. Muchos de ustedes probablemente lo conocen. Me di cuenta que a veces él no tenía amor y cayó bien feo. Y me di cuenta que a veces en su celo, porque él es bien fuerte en contra de la apostasía, en su celo, a veces él volaba cabeza aún a los de su mismo equipo. Decía: si tal persona hace tal cosa, es del diablo. Y me daba cuenta que uno de su equipo hacía eso que él mismo vino a condenar. No sé si me estoy dando a entender. Su celo por Dios lo llevó a ser muy duro, sin amor. Al leer esta carta yo veo esta descripción, es ese predicador. Dije: wow, cómo es la palabra de Dios, que todas estas características, no soportas a los malos. Este predicador encaja con esto aquí que está diciendo esta palabra. Es triste, pero la palabra dice: oye lo que el Espíritu dice, arrepiéntete. Eso es lo lindo del Señor, que nos manda una exhortación. Hay probablemente gente aquí, yo el primero, si yo mismo le dije que me identifico con la carta a Éfeso, que hemos tenido ese celo por la apostasía, contra la falsa doctrina, pero será probable que yo, siendo el primero, escuche bien, a veces hemos llegado a un punto donde criticamos demasiado a todo. No estoy diciendo dejemos de discernir, lo que estoy diciendo dejemos que la palabra nos ayude a ser templado. Amén. Porque ¿sabe qué? Eso no va a permitir una unidad. Y ese es el plan de Satanás. No caigamos en lo que la iglesia de Éfeso estaba cayendo. ¿Sabe usted que esta iglesia fue reconocida por su amor? Al leer la carta, fui a leer Efesios, la carta de los Efesos. La leí toda. Y si usted puede ir bien, en Efesios 1:15, dice el escritor Pablo, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sabía usted que según los estudiosos, la carta que Pablo escribe a los hermanos de Efesios fue escrita 30 años antes que la carta que se escribió en Apocalipsis? O sea que cuando Pablo le escribe a los Efesios y él les dice que da gracias a Dios, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor. Ahí le está diciendo, está recalcando el amor que tenían hacia todos los santos. Cuando se escribe eso, pasan 30 años. Cuando Juan escribe: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
Amén. Así que vemos que en la carta de Éfeso se elogia el amor de la iglesia hacia los hermanos, pero en la carta de Apocalipsis se le reprende por la falta de amor. Ahora, entiende que hay una consecuencia a eso. Apocalipsis lo dice claramente. ¿Qué dice? Se lo leo, Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una iglesia que no tiene amor pierde su brillo. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Es más, la misma Biblia nos dice, en otras palabras, que el amor de un cristiano debe ser la marca que es un hijo de Dios. Eso lo voy a comprobar. Dice 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, escuche, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo puedo hacer que Dios permanezca en mí? ¿Cómo usted puede hacer que Dios permanezca en usted? Amando a su hermano, amando a su prójimo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos y fue a través del Espíritu. Dice claramente entonces aquí que conocemos que permanecemos en Él si amamos a nuestros hermanos. También, ¿por qué digo que es la marca de un hijo de Dios? Porque Juan 13, 34 y 35 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La marca de un discípulo de Cristo es que él ama a sus hermanos. Amén. Es la marca de un hijo de Dios. Conocerán que tú eres un discípulo, que yo soy un discípulo, si tengo amor para con mis hermanos. Si no hay ese amor, el Espíritu Santo no está habitando en ti. Sonará fuerte, pero es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. O sea que hay consecuencias cuando no tenemos ese amor. Dice que va a quitar su candelero. Gracias por corregirme. Candelero. Imagínese usted que le dice, arrepiéntete, si no vengo y lo quito. Probablemente signifique que Cristo ya no esté brillando ahí, que Cristo ya, su iglesia va a desaparecer. ¿Cuántas iglesias no desaparecen por eso? ¿Cuántas? Y es el fundamento del fruto del Espíritu. Es la marca que somos hijos de Dios. Es lo que nos dice que permanecemos en Él. Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios. Éfeso nos dice algo muy interesante acerca de la voluntad de Dios. Vaya conmigo, si es bien amable, en Efesios 2. Efesios capítulo 2. Quiero leer, es una porción bien larga, pero léala conmigo por favor. Efesios 2,
Quiero leer del verso 11 al verso 22. Amén. ¿Lo tiene? Nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Básicamente nos está diciendo: los gentiles, ustedes estaban lejos de Dios, lejos de las promesas de la salvación, estaban lejos, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recuerde que los judíos y los gentiles eran enemigos. Enemigos. Amén. La voluntad de Dios que fue que a través de Jesucristo esa pared de enemistad se cayera, y dice claramente aquí que de ambos pueblos, ¿qué quiere Él? Uno. Amén. Uno. Unidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tener un pueblo para sí. ¿Y qué hizo Él? Dice claramente que en Cristo Jesús quitó las enemistades. Las quitó. Acuérdese todo lo que hemos estado estudiando acerca de la gracia. Que habían enemistades entre judíos y gentiles acerca de doctrina, acerca de que la carne, acerca de que guardo este día, no guardo este día. ¿Se acuerdan? Pero la voluntad de Dios que dice aquí, que vino a quitar esas enemistades para hacer un cuerpo de ambos, de dos pueblos enemigos, vino a ser un pueblo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Si vamos, a veces nos enfocamos en, ¿sabe? Decimos, tienes que ver the big picture, el gran plan. El plan de Dios es mucho más grande que su mente. Dios está interesado en nuestras vidas, de acuerdo, hermano. No lo malinterprete lo que voy a decir, pero el plan de Dios es mucho más grande. Va a usar su vida, va a usar mi vida para su plan. Su plan. Su plan es más grande que esta iglesia. Gloria a Dios que podemos entrar en ese plan y ser parte de la obra que Él quiere, pero su plan es, Él tiene un plan, hermano. Y su plan, si lo vamos a resumir, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En ese plan es que Dios está trabajando. Y quiero no hacer una declaración tajante. No estoy hablando de ecumenismo ni de apostasía. Eso está fuera. Porque claramente, ¿qué le recalca a Efesios? Que discierne la apostasía. Amén. Estamos claros, no vamos a perder eso. Lo vamos a guardar. Pero vamos a recordar lo que le dijo a Efesios. El plan de Dios es uno, hacer una iglesia. ¿Cuántos se gozaron el domingo con la iglesia Voz de Salvación? ¿No fue de bendición? Dios quiere eso con toda la iglesia universal, que están en la sana doctrina. Que pueden haber, como lo he estado diciendo, diferentes opiniones en cosas menores, porque yo no me lo invento, lo dice la palabra de Dios.
pero el fundamento es Cristo. Por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el plan de Dios. Escuche bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos aquí en amor. Ese es el plan de Dios, hermano. Si usted piensa, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú seas regenerado para que puedas amar a tus hermanos, para cumplir la ley de Cristo y poder ser uno y así el mundo pueda creer y cumplimos la palabra de Dios. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es esa y Dios quiere hacer eso aquí, en usted, en mí, en esta congregación. Hay una voluntad por cada una de sus vidas en diferentes áreas, que también es importante. Pero todo eso nos va a llevar a la voluntad grande de Dios, que es uno. Si lo hizo con Israel y los gentiles, lo quiere, sigue para ahorita, para ahora. Amén. Qué interesante que el predicador del domingo pasado era un judío. Gentiles y judíos juntos, glorificando al Señor. Eso, yo quiero que usted entienda eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Iglesia Cristiana de Benecer? Que nos amemos. Dios va, ¿sabe qué? Tal vez usted dirá, estamos cansados de escuchar eso. Se cansará hasta que lo logremos. Si usted escucha este mensaje, va a penetrar su corazón y le aseguro que Dios va a hacer una obra. Aunque usted esté cansado de escucharlo, pero tanto que lo va a escuchar, que usted va a amar a su hermano. Y vamos a cumplir la palabra del Señor así. De ahí va a surgir todo. El buen discernimiento, todo el resto, todo el fruto. Pero si no tenemos esto, ¿de qué va a servir? Yo comenzaba a meditar. ¿Qué le dice a Éfeso? Arduo trabajo, paciencia, has sufrido, pero has perdido tu primer amor. ¿De qué sirve que trabajemos fuerte, que tengamos los caballeros trabajando, las damas trabajando, trabajamos aquí y allá, pero no hay amor? Las damas no se llevan, hacen una obra de teatro y les cuesta porque no hay amor. No sé si me doy a entender. Podemos hacer muchas cosas, pero si la base no es el amor, de nada sirve. Por eso es que la voluntad de Dios ahora, para usted y para mí, es que logremos esa unidad en el amor. Hermanos, si lo logramos, tendremos un fundamento tan sólido que la gente que va a venir a esta iglesia va a ser bendecida. Amén. Su vida va a ser bendecida. Todos vamos a ser bendecidos. Me llamaba mucho la atención lo que este hermano predicador decía el domingo pasado. Él lo usó para los matrimonios. Y es lo siguiente. Él estaba diciendo que él es consejero y que él cuando recibía gente o parejas y les aconsejaba, él no se enfocaba tanto en los problemas, porque los problemas siempre vuelven. Y me llamaba la atención, decía, si yo siempre tengo que tratar los problemas, a la semana voy a tener que estar otra vez con ellos. Y vendrá otro problema y tendré que estar otra vez con ellos. Y a cada problema va a ser así, nunca voy a descansar. Pero si me enfoco en que ellos puedan trabajar en el amor va a hacer que los problemas ellos sepan manejarlos. Y decía, wow, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora dije, ¿y por qué no aplicarlo a la iglesia? Porque es el mismo principio. Si aquí en esta iglesia podemos trabajar en el amor,
Cada uno de nosotros, por ese amor, sabremos cómo manejar las dificultades y los problemas con mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad, ¿o no? Yo le estoy explicando a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios. La unidad. El amor. Si usted y yo nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, en cultivar el amor, vamos a ir más adelante, usted va a ver, se va a poner bien interesante también, en cultivar el amor de Dios en mi vida, tenemos dos personas, dos hermanos, haciendo eso, buscando eso, y tienen un conflicto. Pero como ambos están buscando la voluntad de Dios y entienden que la voluntad de Dios es amar a su hermano, van a hacer todo para hacer la voluntad de Dios ambos. ¿Usted cree que no va a haber una reconciliación ahí? ¿Se da cuenta? Pero si no lo logramos, significa que hay un problema, que no estamos buscando la voluntad de Dios y que algo nos hace falta. Amén. Hermanos, si cada uno de nosotros logra eso, cada problema, que los problemas van a venir, obvio que van a venir, pero sabremos cómo lidiar porque el amor de Cristo está dentro de nosotros. Y ambos estamos entendiendo que tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿No sería eso lindo? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, me quedé en el verso 15, 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Usted debe de entender que cuando usted se hace cristiano, usted entra al cuerpo. Eso significa que usted entra a la iglesia. No puede haber un cristiano si no está en una iglesia. No existe. Entonces no eres cristiano. Porque el cristiano, aquí lo está diciendo, que mediante la cruz que hizo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Tú no puedes decir, soy de Cristo, me reconcilié con Cristo, entonces tienes que estar en el cuerpo. Si no estás en el cuerpo, hay algo que no está bien. Para ser un cuerpo, haciendo y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiero ir al 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Somos una familia. Y la voluntad del Padre, como Padre de esta familia, es que su familia viva en armonía. ¿Puede una familia, hablando ya no en forma espiritual, pero natural, permanecer si no hay amor? No. ¿Cuál es la base para que las familias permanezcan juntas? El amor. Bueno, es lo mismo en la familia de Dios. Tiene que haber el amor. Dios quiere que a través del amor su familia esté junta. Su familia. Imagínese usted que Cristo vino a morir para hacer eso. Una familia. Quiero que podamos entender eso, esa magnitud. Aquí lo está diciendo que a través de la cruz vino a quitar las enemistades para ser uno. Para redimir y hacer una familia. Espero que pueda penetrar su mente, su corazón. Somos entonces parte de la familia del Señor.
Lo interesante, si seguimos en la carta de Éfeso, recuerde que le recalcó a Éfeso perder el primer amor. En Apocalipsis, cuando volvemos 30 años atrás, vemos que Éfeso tenía amor, según lo que dice Pablo, ¿verdad? Y comienza al Señor, a través de Pablo, decirle cuál es la voluntad de Dios. Un pueblo quitó esas enemistades. Amén. Si usted va a Éfeso, capítulo 3, vamos a leer algunos versículos también aquí, y es del 14 al 21. ¿Lo tiene? El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, ponga atención, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el escritor comienza a hablar del amor que excede todo conocimiento, porque esa es la base para que se mantenga la unidad. Lo que se le recalcó en Apocalipsis: has perdido tu primer amor. Quiero que analice bien, detenidamente, lo que venimos de leer. Miren lo que le dice. Pablo entiende que para que una familia se mantenga unida, necesita conocer el amor. Él lo está diciendo atrás. ¿Se acuerda que Cristo que vino a ser una familia? Pero para que esa familia se mantenga, ¿qué necesita? Entender el amor. Amén. Entonces comienza a hablar. Miren lo que dice: que por esta causa doblo mis rodillas. Pablo estaba orando por algo específico. Él ora por esto. Dice, ¿cuál es la oración del Pablo? Vayamos con detención. Él dobla sus rodillas, ¿para qué? Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él está orando para que el hombre interior de los hermanos sea fortalecido por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hace el Espíritu dentro de nosotros? Da un fruto, el fruto del Espíritu. Comienza con el amor. Amén. Pablo ora para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior a través del Espíritu. Luego, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Amén. Cuando creemos en Cristo Jesús por fe, tenemos al Espíritu, somos fortalecidos. ¿A fin de qué? ¿Ve su oración? Oro para que sean fortalecidos, para que Cristo habite en ustedes. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso nos va a llevar ¿a qué? A que seamos capaces de comprender la dimensión del amor de Cristo. Cuando habla altura, anchura, habla de alto, bajo, largo, todo. Pero ponga atención. Cuando Cristo está dentro de nosotros y el hombre interior nuestro es fortalecido, dice que vamos a ser arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigado
es de la palabra griega rizo. Arraigado es la palabra griega rizo y significa tomar raíz. Se usa metafóricamente en ser arraigados en amor o en Cristo. Y significa estar firmemente plantado, establecido. En inglés, me gusta también la definición bíblica en inglés, dice, strengthened with roots, fortalecidos con raíces. Dice, to render firm, hacerlo firme. Dice, to fix, arreglar, establish, establecer. Dice, cause a person or a thing to be, esta palabra me cuesta en inglés, thoroughly grounded. En otras palabras, causa a una persona o algo que esté bien firme, arraigado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando dice arraigados y cimentados en amor, ¿sabe lo que me hace pensar? Que cuando alguien hace raíz en una iglesia, ahí el amor se puede desarrollar. De otra forma no podrá. No sé si usted entiende. Arraigados. Usted tiene que desarrollar raíces en un lugar para que su amor sea fortalecido y ahí tenga raíces y sea estable. ¿Por qué muchas personas no son estables? Porque no echan raíces. Y su amor no puede ser perfeccionado. Son estables, no son estables. No sé si usted puede entender. Arraigados y cimentados en amor. Es el amor que te va a dar la estabilidad. Un niño donde está en una familia disfuncional, donde no hay amor, ¿qué provoca? Es inestabilidad. Amén. Entonces, hermanos, para que haya estabilidad, debemos de desarrollar amor. Amén. Cuando desarrollamos raíces en una iglesia y somos capaces de desarrollar ese amor a través de las dificultades, a través de los pleitos y todos, ahí vamos a ser estables. ¿Por qué los matrimonios no son estables? Porque no son capaces de sobrepasar sus dificultades. Son inestables, no están arraigados en el amor. Y ese amor es Cristo. Arraigados y cimentados, algo que está en algo firme. Diremos, antes de eso, más bien, todo esto que lo que él está diciendo, arraigados y cimentados en amor, ¿es para qué? Para que seamos capaces de entender. Mire bien lo que está diciendo. Vamos a ser arraigados y cimentados en amor para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¡Wow! Vamos a experimentar el amor de Cristo cuando sobrepasemos muchas cosas y lo vivamos en nuestra vida y se manifieste en esta iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Él está orando, el hermano, para que sean fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo habite dentro de ellos, para que así el amor sean arraigados, sean cimentados y puedan entender el amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento. No hay amor más grande que lo que tu mente puede entender. Y mire la parte grandiosa, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué grande! ¿Cuántos quieren ser llenos de la plenitud de Dios? El amor. Si esta iglesia logra eso, será una victoria tan grande. Seremos llenos de la plenitud de Dios cuando nos arraiguemos, nos cimentemos en amor. Esa es la oración de mi hermano Pablo para la iglesia de Efesios, de los Éfesos. Alguien dirá, eso es bien difícil.
muy duro, la carne. No puedo amar a mi hermano, no me nace el amor. Viene, nos dice el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, si usted se pone de rodillas, usted tiene el Espíritu Santo, usted se arrepintió, usted se tira de rodillas y usted le pide a Dios, Dios es capaz de hacer más de lo que usted pide y de lo que usted piensa y entiende. Eso es lo que está diciendo ahí. A través del poder que actúa en usted. No le van a hacer, pero usted lo pide y Dios va a hacer que nazca, porque usted se humilla. La obra de la carne es contra el fruto del Espíritu. Pero debemos de crucificarlo para que nazca el amor. ¿Cómo lo crucifico? Hermanos, me tiro de rodillas y oro al Señor, como lo que estaba haciendo mi hermano Pablo. ¿Se imagina usted que todos aquí oráramos los unos por los otros? De hecho, lo hacemos el miércoles. ¿Se imagina usted que usted ora por su hermano? Que todos oramos, que vengamos un miércoles y todo lo que estamos aquí, estamos el miércoles y venimos y oramos los unos por los otros. ¿Usted no va a creer que el amor va a permanecer en esta iglesia? Seguro que sí, no porque yo lo digo, porque la palabra de Dios dice que si le pedimos, Él es capaz de hacer más de lo que pedimos, más de lo que entendemos, según el poder que actúa dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si lo lograremos es por su fuerza. Solo debemos de pedir y humillarnos. Y Él aquí lo dice, a mí me llenó de tanto gozo, porque hermanos, yo como pastor lograr eso en cada uno de ustedes imposible. Pero sé que si me tiro de rodillas, predico la palabra, predico el amor y me tiro de rodillas, esto se va a cumplir. Dios es poderoso. Y Él va a cambiar su corazón, va a cambiar mi corazón y lo va a regenerar. Y seremos llenos de la plenitud del Señor, bendito sea su nombre. Tenía más aquí rápidamente que agregar, pero creo que lo vamos a resumir a esto. Creo que hemos tocado el punto preciso que Dios quiere tocar en esta tarde. A la iglesia de Éfeso se le dijo muchas cosas muy buenas. Arduo trabajo, paciencia, sufrimiento por Cristo, teología correcta. Hay iglesias que son tan fuertes en la teología, pero tristemente son bien frías. Hay hermanos que son tan celosos, pero tristemente son bien fríos. Necesitamos tener la templanza, lo correcto. Queremos que esta iglesia, todo lo que hagamos sea fundamentado en el amor. Que si las damas van a trabajar juntas, que sea en el amor. Cuando se presenta una situación, piense en este mensaje, piense en la palabra del Señor. Los hermanos van a trabajar juntos, piensen los jóvenes. Y así esta iglesia va a ser saludable, va a crecer. Cumpliremos la voluntad de Dios. Cumpliremos la voluntad de Dios. Y el candelero, ¿sí? Candelero, amén. Va a permanecer. Va a permanecer. No queremos que se vaya. Queremos que permanezca aquí. Quiero terminar con unas palabras en el mismo carta de Efesios, en capítulo 5, versos 15, 16 y 17. Léalo conmigo, si puede, Efesios 5, 15, 16 y 17. ¿Lo tienen?
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué leo esto? Porque la voluntad del Señor es tener un cuerpo. No perdamos el tiempo, los tiempos son malos, hermano. Son malos. Y si hay un momento donde debemos estar más unidos, es ahora. Si hay un tiempo donde debe haber más amor en la iglesia, es ahora. ¿Cuánta presión por ser cristianos tenemos allá afuera? ¿O no es así? ¿Cuánta desprecio cuando hablamos de nuestra fe o nos pronunciamos en contra del pecado allá afuera? ¿No nos somos despreciados? Si los tiempos son malos, seamos sabios y hagamos de la iglesia lo que Dios quiere. Hagamos la voluntad de Dios, un cuerpo, donde va a estar el amor de Dios, fundamentado en la verdad, en el fundamento que es Cristo. No es este amor ecuménico, no es este amor donde la verdad no importa, donde todo es relativo. No, Cristo. Amén. En la palabra. Seamos sabios, no insensatos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo les voy a dar un desafío. Esto, mientras orábamos el sábado, siento que Dios lo puso en mi corazón. Una forma que podemos hacer que el amor crezca en medio nuestro, bien sencilla, no es solo de hablar del amor, sino que lo pongamos en obra. Yo lo invito a cada uno de ustedes. Tome este reto para que esta palabra la pongamos por obra. No seamos solo oidores olvidadizos. Haga esto. Vea a alguien en la iglesia. Póngase una meta de aquí una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de su horario y cuánto ocupado esté. Y disponga ir a visitar a un hermano. Si hacemos eso, el amor va a crecer. Amén. ¿Cuántos toman ese reto? Algunos los piensan 2, 3 veces. ¿No sabe qué? Creo que si lo hacemos, hermano, y no un hermano que usted siempre está acostumbrado a visitar o a ver, no. A otro hermano que usted no acostumbra a ver, que usted no acostumbra a visitar. Amén. Así vamos a conocer a mis hermanos. Si ponemos eso por obra, ¿por qué Dios no va a orar? ¿Por qué Dios no va a hacer algo? Y dobla usted sus rodillas y ora por esta palabra en su vida, en la vida de la iglesia, hermanos, sé con certeza que estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y todo lo que emprenderemos será correcto, porque va a estar fundamentado en algo sólido, que es el amor.